Una situación crítica para estas tres personas, estos tres futbolistas, que definitivamente acusan, los denuncian, perdón, ante la justicia argentina de gravísimos hechos, como ya todo tu público lo conoce. Lo cierto es que la supuesta víctima, esta ciudadana argentina, ya habría ratificado su denuncia ante las autoridades argentinas, ya habría también pasado los exámenes médicos legistas de carácter biológico que tiene que pasar en estos casos una supuesta víctima de agresión sexual con acceso carnal, lo que antes conocíamos como violación. Ese es el término jurídico, ¿no? Sí, agresión sexual o abuso sexual con acceso carnal. Esta situación amerita obviamente un trabajo científico, biológico, porque la prueba es muy exquisita. Por eso es que la víctima ha sido sometida inmediatamente en las instalaciones del Hospital Muñiz, un hospital abocado especialmente a enfermedades de transmisión sexual, porque esta víctima reportó que había sido violada sin protección al momento de la penetración. Por lo tanto, lo primero que generó fue un examen biológico de restos seminales de enfermedades o infecciones vaginales, y sobre todo también de pruebas de pelo púbico, y también está en cadena de custodia prendas íntimas con las cuales ella habría estado usando el día de la agresión sexual. ¿Esto es habitual que se quede en marco de una cadena de custodia cuando hay denuncias de este tipo? Sí, tiene que haber una protección de la prueba. Vuelvo a repetir, la prueba es muy exquisita, muy cuidadosamente elaborada en laboratorio. Tiene que haber una prueba también a los agresores, lo cual no se cuenta en este momento, pero ya está la autoridad argentina abocada al conocimiento de la denuncia. Hay un juez del 14 Juzgado de lo Criminal de Buenos Aires. O sea, los resultados ya se tienen de esta prueba. Algunos ya han sido planteados, ya han sido elaborados, y otros todavía están a la espera. ¿Qué tendría que ocurrir para que la justicia argentina convoque también a los futbolistas peruanos a una prueba similar? A ver, aquí ocurrió algo que estabas narrando a la introducción de este espacio. El problema es las competencias. Las competencias. La autoridad, en el caso del juez Ravione, está determinando hasta dónde va a avanzar con las pruebas preliminares, porque fíjate de que aquí se necesita la prontitud en la prueba. Por lo general, si esto hubiese ocurrido en sede nacional, en un hotel de la capital, con una ciudadana peruana y agresores peruanos, la prueba hubiese sido inmediata, no solamente a la víctima, sino también la entrega de los videos internos de las instalaciones del hotel, así como también los videos de las avenidas o de las calles aledañas al hotel. Asimismo, también se habría hecho las pruebas a los supuestos agresores. Pero nada de esto se puede hacer porque está en Argentina. No le pueden hacer la prueba de lavado prepucial a los agresores, por ejemplo. En estos casos se hace una prueba del glande masculino, un lavado prepucial, para identificar si habrían quedado restos de secreción vaginal. Pero esto no se va a poder realizar, por ejemplo. O tampoco, yo no creo que los supuestos agresores den su declaración ante el fiscal o al juez Ravione. Doctor, pero esto tiene que ser rápido, inmediato ya, porque hay una pertinencia. Las pruebas que puedan quedar, los restos que puedan quedar tanto en la joven como en los tres involucrados, podría cambiar. Eso es decir, pasa más días y las pruebas se extinguen. Entonces, ¿cuándo se define la demanda de competencia? Si el caso se continúa en Argentina o se ve en Montevideo. Yo tengo entendido que en esta semana la autoridad argentina debe estar determinando el envío de toda la carátula, como le dicen ellos, lo que nosotros llamamos acá carpeta fiscal o expediente. La carátula debe estar siendo enviada en esta semana a las autoridades judiciales de Montevideo, donde finalmente son los competentes para conocer esto, porque será Montevideo quien oficie obviamente el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la entrega de los videos de seguridad del hotel, los videos de seguridad ciudadana a la comuna o el barrio donde queda el Hyatt Center de Montevideo, porque también existe versiones de la supuesta víctima que uno de los agresores la habría llamado post consumación del delito. La habrían llamado después, tratándole de seducir o inducir a que no plantee la denuncia o que retire la denuncia, con supuestas prebendas, lo que igual sería mucho más grave y agudizaría más la situación de los supuestos agresores. Estaríamos hablando de otro delito,
habría un concurso de delito. Estamos hablando ahí de un delito de extorsión. Claro. Por lo tanto, se complicaría mucho más. Pero para que esto se pueda actuar, desahogar, desfogar esa prueba, se necesita que una autoridad reciba el celular de la supuesta víctima, baje los chats que han sido enviados por el supuesto agresor, estamos todos en un escenario de probabilidades, y recién ahí poder actuar esa prueba, y siempre bajo una cadena de custodia informática. ¿Qué ocurre si la justicia uruguaya, solicita que sean ellos los que vean el caso? O quién, mejor dicho, también dirime la competencia. ¿Cómo se define? Si se queda en un lugar o en otro. O sea, ¿quién es el que resuelve eso? A ver, hay varias formas para dirimir competencia, Ricardo. Una de ellas es donde la autoridad argentina declina competencia y remite todo hacia las autoridades judiciales de Montevideo. Otra posibilidad es que las mismas partes, ya sea la víctima del delito o los agresores, soliciten la contienda de la competencia y le soliciten al juez argentino que decline y que pase toda la carpeta o carátula a la autoridad judicial de Montevideo. De oficio, que lo haga la autoridad en Montevideo, lo veo difícil, lo veo complejo. ¿Por qué? Porque no hay denuncia interpuesta, correcto. Pero sin embargo la naturaleza del delito amerita que un fiscal de Montevideo oficiosamente pueda abrir una investigación y pedir la remisión de toda la carátula, de todo el expediente de Argentina hacia Montevideo. Pero si el caso continúa en Argentina, lo que se va a tener que es realizar muchos procesos o diligencias en Montevideo, ¿no? Tener que ir hacia el lugar de los hechos, es decir, y esto alarga también el proceso. Y en Perú también. Entonces el juez argentino tendría que repartirse entre Lima y Montevideo, que no lo veo. No, estratégicamente yo no lo veo para que la justicia argentina esté en esa situación tan compleja. ¿Quiénes han reclamado que el caso sea en el Perú? ¿Los futbolistas? Que yo sepa, no. Lo que pasa es que hay algunas voces de algunos otros colegas que están argumentando de que la causa podría verse en el Perú. Yo eso lo veo un sinsentido. No lo veo conveniente. Aparte que la pena más alta es en el Perú. O sea, yo no le veo ninguna sugerencia y recomendación a que la causa se vea en el Perú. Yo creo de que estos tres denunciados, estos tres jugadores peruanos, deberían más bien estar pensando en preparar su defensa en Montevideo, en Argentina. Hay que saber plantarse ante las autoridades fiscales y judiciales en estos dos países. Digamos, en el caso argentino, ¿qué establece la legislación frente a casos de agresión sexual? Es un delito aberrante, igual que en el Perú, igual que en toda América. Es un delito grave. La protección a la población vulnerable, entiéndase mujer, es una tendencia ya judicial y sociopolítica. Por lo tanto, se enfrentan a penas sumamente altas, pero los procesos pueden tener algunas variaciones, algunos matices. En Argentina es un juez instructor el que lleva el proceso, el que hace la propia investigación, mientras que en Montevideo sí hay un fiscal del caso como en el Perú, con una fase preliminar, una etapa de investigación preparatoria donde se va madurando la prueba. Toda esta fase, Ricardo, para tu público comprenda con facilidad, es la fase donde el fiscal o el juez acopian toda la prueba. Todavía no hay un juicio. Claro. Solamente es la etapa de investigación y donde se va preparando la prueba. Si se va a preparar la prueba, pues necesitamos que la prueba se elabore donde fueron los hechos. Montevideo. Sería lo mejor, lo más recomendable. Es lo más sano, lo más saludable. Además de que tenemos que pensar de que la defensa tiene que ser contratada en Argentina, no en el Perú. Puede haber un director de la defensa, por supuesto, como en muchos casos se ha dado, pero esto tiene que ser preparado en el lugar de los hechos, donde se comete el injusto penal, el ilícito para las autoridades, son las competentes para conocer esto. Argentina tarde o temprano, más temprano que tarde obviamente, va a tener que remitir todo a Montevideo. Yo creo que sería la sana lógica que permitiría un procesamiento de la prueba bastante saludable, en otras palabras. Doctor, Sergio Peña fue el primero que se pronunció, dijo que él estaba dispuesto a colaborar. Nunca en su comunicado inicial dijo que esto no había sucedido. Así es. ¿No es cierto? O sea, nunca lo negó. Dijo que no ha participado. Que no ha participado, pero tampoco negó que se haya ocurrido este hecho. Así es. En su comunicado, que ha sido bien elaborado, entiendo, seguramente con un abogado. Pero Carlos Zambrano y Miguel Trauco, no creo que hasta ahora no han emitido comunicados muy pequeños en los que dicen sentirse tranquilos y rechazaron las acusaciones en su contra. Yo he leído a algunos periodistas que sostienen
de que ya la relación de Zambrano con la joven, digamos, habían tenido una relación. Aparentemente sí. Aparentemente, sí. ¿no? Cuando Zambrano jugaba en el Boca. Y vivía en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿no? Y que sería una suerte, bueno, yo no lo creo, pero tengo que hacerle la pregunta. Digamos, como él no era la pareja formal, porque entiendo que él todavía sigue casado, ya quería formalizar. Si la joven presentara esto como, digamos, como una suerte de venganza ante esta situación, el caso cambia radicalmente, pero ¿qué situación enfrentaría ella? ¿Qué sanción o qué pena podría recaer contra ella también? Bueno, vamos a ponernos en ese escenario bastante no me gusta, hipotético y futurista, pero es probable, todo es probable, todo va a depender de la prueba que se actúe en esta etapa. Pero vamos a colocarnos en una situación en donde tú estarías prácticamente refiriéndote a una denuncia falsa, maliciosa, a sabiendas que es falsa. Y con tremenda situación, ¿no? Es un delito. Obviamente que es un delito. Es un delito. Nuestra legislación contempla esa posibilidad de las denuncias falsas o denuncias maliciosas. El que a sabiendas que el hecho es que se denuncie falso, comete delito. Comete delito. Eso está tipificado, obviamente, de manera tajante en nuestra legislación penal. Es un delito, la denuncia falsa o maliciosa. Correcto. Y volviendo a la justicia argentina y uruguaya, ¿cuántos años de cárcel tipifica el Código Penal de ambos países caso de violación sexual? Bueno, el tipo base contempla entre 6 a 15 años y hay agravante cuando se tratan de menores de edad o personas en estado de inconsciencia. Además también contempla la posibilidad de menores de edad y hay una serie de agravantes. En Montevideo la pena es similar, en Uruguay puede llegar hasta 25 años con agravantes. Y en el Perú la situación también es compleja, ¿no? Son penas muy altas donde la retribución del castigo es sumamente severa para este tipo de agresores sexuales. Perfecto. Entonces esta semana, doctor Iván Torres, se define la competencia, si es en Montevideo o en Buenos Aires. Debería ser así, la continuidad. Yo creo que debería ser en Montevideo. Yo también, es el Ricardo, lugar, sí. Y además facilita todo. Pero vamos a ver, dicen que los futbolistas van a tener que invertir mucha plata, ¿no? Porque la defensa no es barata ni en Argentina ni en Uruguay. Bueno, son otras realidades en Buenos Aires y en Montevideo. Pero hiciste un comentario interesante antes que terminemos, importante, que Zambrano y Trauco han guardado cierta prudencia y cierto silencio. Yo creo que es lo más recomendable. Yo creo que es lo mejor. Sí. Claro, yo entiendo, mediáticamente siempre se busca una opinión, pero el abogado tiene que comprender que está enfrente de procesos judiciales en el extranjero y lo mejor sería reservarse de alguna manera, por prudencia, al momento que le toque declarar frente a esas autoridades. Correcto, doctor Iván Torres, lo volveremos a molestar cuando se defina la contienda de competencia para que usted nos siga explicando de manera didáctica este tema. Gracias. Muchísimas gracias.